Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ha llegado la hora de dar inicio a este servicio. Lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Agradecemos al Señor por esta nueva oportunidad en que nos permite poder estar transmitiendo desde nuestro hogar, la familia Lorca Martínez. Vamos a empezar este servicio orando al Señor. Eh, Le voy a pedir a mi esposa Flor que pueda estar orando para que podamos entrar de lleno ya a lo que es este servicio. Amén. Bendito Dios, buen Padre Celestial, en esta hora vamos delante de tu presencia, primero agradeciendo, Señor, por el día de vida que tú nos has dado, porque sin duda has sido con nosotros en todo momento, porque nos has guardado, nos has librado de todo peligro, porque hemos visto tu mano de amor a cada instante, porque nada nos ha faltado, porque tú has provisto todo lo que hemos necesitado. Gracias, mi Dios, por tus bendiciones. En esta hora, Señor, quisiéramos pedirte de manera especial que tú puedas hacerte presente en este servicio, que tu Santo Espíritu pueda ser derramado sobre nuestras vidas y así de esta manera poder, Señor, tomar aquella palabra que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Te pido también, Señor, que tú seas dándole tu gracia al mocito que tienes preparado para hoy, que sean tus palabras, Señor, las que salgan por esos labios, Padre bendito. Te pido, Señor, que tú seas con cada hermano también que va a ser partícipe de este culto, que tú seas bendiciendo sus hogares, que la paz, Señor, reine en sus hogares y en sus vidas. Gracias, Señor, por tu amor infinito, por tus misericordias, y esta oración y petición la dejo ante tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Eh, Quiero leer una cita bíblica que se encuentra en Mateo 11:29. Dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Que el Señor nos bendiga. Eh, Sabemos que han habido algunos cambios en relación a las transmisiones en vivo, relacionadas con el tema de la música. Entonces, por el día de hoy solamente vamos a hacer una pequeña conversación. Vamos a leer la palabra del Señor en un ratito más, pero vamos a hacer un tema de conversación. Entonces, quiero invitarle, si que usted tiene alguna petición, si es que desea que podamos orar por usted, si quiere enviar su saludo. Ya estamos viendo a nuestro hermano Carlos Soto. Dice: saludos a mi hermano Pedro y su familia. También le bendecimos, hermano Carlito. Ves que lo vemos ahí en el centro. Nos podemos saludar y es de bendición ver que el Señor le ha ayudado y el Señor le ha bendecido. Así que en esta tarde también quiero enviar saludos a nuestro pastor Simón, nuestra pastora Jessica, a las juntas oficiales diáconos de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga siempre y que Él nos sea ayudando. Amén. Quiero dar lectura a la palabra del Señor para esta tarde y lo que vamos a conversar. Y esta se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 5, el versículo 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1 y 2. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Quiero conversar al tiro de la palabra de nuestro Dios. Como le dije, vamos a intentar no poner música en esta tarde, sino que es una pequeña conversación que vamos a tener. Y haciendo un pequeño resumen de esto, vemos el libro de Samuel. El libro de Samuel nos muestra la historia o sea, comienza mostrándonos la historia de una mujer estéril que se llamaba Ana, la cual pedía un hijo a Dios. Entonces este hijo, Dios se lo concede, se llama Samuel, y Samuel es llevado al templo y es dedicado a Dios. Entonces eh, dice que en algún momento Dios mismo habla y empieza a llamar a Samuel, y Samuel en ese tiempo estaba a cargo de Elí, el profeta Elí, y dice que Dios lo empieza a llamar y Samuel se levanta y va donde Elí, le dice: mi señor, ¿qué es lo que tú necesitas? No, yo no te he llamado, le dice Elí. Entonces pasó 3 veces. A la tercera vez, cuando va Samuel donde Elí,
Elías entiende que esto es algo especial y le dice, cuando escuches nuevamente el llamado, di, habla Señor porque tu siervo escucha. Entonces Dios prepara a Samuel para ser un juez de Israel, un juez que llevó a Israel a muchas bendiciones, podríamos decir. Eh, pero en esto que hemos leído, en el capítulo 5 de lo que hemos leído, el capítulo 4 en realidad, nos muestra una batalla que tuvieron los israelitas con uno de los pueblos cercanos que eran los filisteos. Los filisteos siempre tuvieron batallas con los israelitas. Entonces, en esto estaban cuando estaban en una batalla que la muestra ahí el capítulo 4, y dice que los israelitas sintieron como que iban perdiendo, entonces se les ocurrió llevar el arca del pacto. El arca del pacto, usted sabe y nos han enseñado que es la presencia de Dios misma que Dios le prometió al pueblo de Israel que andaría con ellos. Entonces, para los israelitas era algo importante. Y la llevan a la batalla, así nos cuenta el capítulo 4, y dice que cuando llega el arca a la batalla, como que los israelitas dan un grito fuerte, y la toman, en realidad la tomaron como un amuleto y dijeron, ahora sí que vamos a ganar. Entonces como que agarraron fuerza, empezaron a pelear con más fuerza, pero lamentablemente los filisteos derrotaron a los israelitas. Y no contento con esto, pescaron el arca del pacto y se la llevaron hasta su pueblo. Lo que hemos leído dice que se la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Asdod era el territorio donde vivían los filisteos. Y no contento con esto, así como los israelitas tomaron el arca como un amuleto, los filisteos la tomaron como un trofeo de guerra. Entonces, ¿dónde quisieron poner su trofeo de guerra? En el templo que era del dios Dagón. Del dios Dagón no se nos habla muchas cosas, no se nos dan muchos detalles. Algunos dicen que tenía cuerpo de pez, otros dicen que el padre de Baal, pero no quiero entrar en detalles, sino que era el dios que tenían los filisteos en ese tiempo. Entonces dice la palabra del Señor que dejan el arca en este lugar y al otro día cuando se levantan se dan cuenta que el arca está en su lugar, pero el dios Dagón estaba de rodillas ante el arca de Jehová. Ellos tienen que haber pensado, chuta, se nos cayó la estatua, la volvieron a levantar. Pero pasó algo más increíble al otro día. Pasa otro día, se levantan y no contento con que Dagón, el dios de los filisteos, estuviera nuevamente cabeza en tierra, humillado ante el arca, dice que sus extremidades habían sido cortadas y su cabeza también fue cortada. Hay una alabanza que dice, los enemigos de Jehová son contados por vanidad, y ahí habla, hace un resumen súper corto de la historia de Dagón, y lo que dice esta canción dice que Dios humilló a Dagón. Entonces, mi hermano, no contento con este tema de que Dagón fue derrotado por el arca de Jehová, esto hizo que los filisteos tuvieran miedo. ¿Y qué es lo que hicieron? Pescaron el arca y la mandaron a otro lugar también de los filisteos. Y dice que a este lugar donde la enviaron, dice que empezaron a llenarse de lepra y de tumores. Entonces preguntaron a sus dioses qué es lo que estaba pasando, y el arca solamente estuvo 7 meses en tierra de los filisteos y tuvo que ser devuelta. ¿Y sabe qué fue lo increíble? Que tuvo que ser devuelta con ofrendas de parte de los filisteos para los israelitas, para que los israelitas pudieran pedir a Jehová, el Dios de Israel, que se les quitaran los tumores, que se les quitara la lepra. Entonces, es bonita esta historia y debe llamar nuestra atención esto. Muchas veces pensamos, o muchas veces nos pasa que nos preocupamos. Muchas veces con esto mismo de la pandemia, el estallido social, lo que ha sucedido en este último tiempo, muchas veces nos asustamos. Y si usted se pone a pensar, si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a algún
israelita, estoy haciendo solamente una suposición, pero una de las penas más grandes para un israelita tiene que haber sido que el arca de Jehová haya sido llevada cautiva. Y porque esto representaba la presencia misma de Dios. Si usted se fija, hay un episodio donde el arca de Jehová, ya cuando David asciende al trono y es devuelta a Jerusalén el arca de Jehová, dice que David danzó y danzó de tal forma que la esposa eh, se entristeció y humilló a David. Y David le dijo, si es necesario volverme más vil por causa de celebrar que el arca haya vuelto, lo voy a hacer. Porque era la presencia misma de Dios. Entonces, muchas veces nos pasa, y lo que le decía recién, que nos preocupamos por situaciones. Y es normal tener miedo. Es normal que nos desesperemos de repente. Pero si hay algo que no debemos olvidar, mis hermanos, es en quién hemos creído. Vemos a Job y conocemos la historia de Job, no voy a entrar en detalles para no desviarnos, pero Job, con todas las convicciones que él tenía en algún momento, cuando él vio lo más malo que él tenía, o lo más malo que le estaba pasando, él dice, aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos voy a ver al Señor. Y eso es lo que no debemos olvidar, mis hermanos, que hemos creído en un Dios poderoso, que hemos creído en un Dios de poder, que hemos creído en un Dios de milagros. Aquellos milagros que nos muestra la Biblia, esta misma situación que hemos visto a través de esta historia bíblica, debe alentarnos y debemos darnos cuenta y decir qué poderoso es nuestro Dios. Y esto tiene que alentarnos y decir qué fuerte, qué poderoso, qué grandioso es nuestro Dios. No sé si usted ha visto, de repente hay películas, hay series donde muestran apuestas de caballo, y muchas veces estas apuestas de caballo a uno le dan el dato del caballo ganador. Y sabe que el Evangelio, no me malinterprete con lo que voy a decir, pero el Evangelio es muy parecido a esto. El caballo que nosotros elegimos, el Evangelio, es un caballo ganador. Y al conocer la palabra de Dios y al conocer lo que nos enseña la palabra de Dios y al ver la historia bíblica y ver lo que va a suceder al final, nos debe alentar y nos debemos dar cuenta de que Dios es el vencedor. La historia bíblica nos muestra eso. Dios es el vencedor. Y Dios siempre ha tenido, me gusta mucho esto que voy a decir, Dios siempre ha tenido el mundo en sus manos. A pesar de que nosotros nos desesperemos, a pesar de que nosotros de repente pensemos que nos vamos a ahogar en el barco, como le pasó a los discípulos, pero Dios siempre ha tenido el control. Incluso cuando Satanás pensaba que él había ganado a Dios, allá en el jardín del Edén, Dios ya tenía todo presupuestado. Dios ya tenía hecho un plan para que Cristo viniera a la tierra para reconciliar al hombre con Dios. Así de poderoso, así de bacano, podríamos decirlo, es nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, no tengamos temor, no nos preocupemos, no nos desesperemos, porque Dios siempre ha tenido todo en sus manos. El pueblo de Israel solía imitar a sus vecinos. Solía cometer los mismos pecados que cometían los pueblos de alrededor de él, siendo que Dios le había dicho, ellos hacen esto, pero ustedes no lo hagan. Ellos entregan sacrificio humano, ustedes no lo hagan. Ellos practican la poligamia, ustedes no lo hagan. Entonces, muchas veces el pueblo de Israel sufrió como consecuencia de sus errores. Y eso es lo que no tenemos que olvidar.
Cada actitud, cada acto que yo cometa o que yo haga, tiene una causa-consecuencia. Yo no puedo pretender mojarme las manos, meter los dedos en el enchufe y que no me pase nada. Y Dios aún amándome, y Dios aún sosteniéndome, Dios aún manteniendo su misericordia conmigo, si Él ve que yo voy a meter las manos al enchufe y me va a dar la corriente, Él me va a dejar. Y la causa, consecuencia de lo que yo cometa, va a ser esto, que me va a dar la corriente. Entonces, no culpemos a Dios por nuestras situaciones. Muchas veces lo que nos pasa es solamente la causa-consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Nuestro error nos lleva a esto, nuestro error nos lleva a que suframos, nuestro error nos lleva a que pasen situaciones. Sin embargo, cuando Dios se presentó en nuestra vida, cuando Dios se acercó a nosotros, Él nos dio la posibilidad, lo que leíamos delante, de que pudiéramos llevar el yugo de Dios sobre nuestra vida y que aprendiéramos de Dios. Es necesario, mis hermanos, que nos entreguemos nuestra vida al Señor, que seamos verdaderos cristianos, que Dios mueva, que el Espíritu Santo mueva nuestro corazón para entender. Muchas veces nos admiramos cuando vemos esto y decimos cómo el pueblo de Israel fue tan infiel, cómo fueron tan porfiados. Pero al analizar la vida del pueblo de Israel y al hacer un análisis con nosotros, de nosotros mismos, nosotros somos tan malos o tan iguales o tan infieles como los israelitas. Muchas veces nos pasa como Pedro: Señor, si es necesario ir a la muerte contigo, yo voy a ir. Y a los 5 minutos escuchamos cantar el gallo. A los 5 minutos nos damos cuenta que nos equivocamos, nos damos cuenta que fallamos. Pero aún así, el Señor está ahí, con los brazos abiertos, esperándonos. El capítulo 6 nos muestra todo este episodio de la lepra, de los tumores que tuvieron los filisteos. Y el 7 nos muestra una derrota que tienen los filisteos de parte de Jehová. Y esto cuando dice Ebenezer, porque el Señor no ha dejado de ayudarnos. Aun conociendo la infidelidad del pueblo de Israel, Dios siempre los ayudó. Aun nosotros siendo infieles, aun nosotros siendo pecadores, Dios siempre nos ayuda. Lo que tenemos que entender y lo que tiene que hacer clic en nuestra mente, en nuestro corazón, es entender que nosotros solos no podemos. Y por eso Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para reconciliarnos con el Padre. Me gusta mucho un salmo que dice: Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, porque Jesús estuvo acá en la tierra y vivió lo que nosotros vivimos. Fue tentado como nosotros somos tentados. La única diferencia es que Jesús no pecó. Normalmente cuando nosotros somos tentados siempre caemos, siempre nos equivocamos. Y nos vamos cayendo y nos vamos parando. Y nos vamos equivocando una, otra y otra vez. Pero ahí Dios nos muestra su amor. Me gusta mucho cuando Pablo dice: mas Dios muestra su amor en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios sabe que en un rato más a lo mejor yo me voy a equivocar. Dios sabe que a lo mejor voy a pecar en un rato más. Pero su misericordia siempre va a permanecer. Esto no quiere decir que yo voy a ir pecando sabiendo que Dios me va a perdonar, sino que tiene que mover en mi vida la gratitud, el compromiso, entendiendo de que Dios es un Dios de poder, de que Dios es un Dios de amor, que permanece fiel para con nuestras vidas. Estamos en un momento, estamos en un tiempo donde se nos dice cualquier cosa y siempre tenemos excusa.
la pandemia, el estallido social, el rechazo, el apruebo. Y por todo nos polarizamos. Increíblemente, por todo nos polarizamos. Se polarizó la iglesia para el estallido social. Se polarizó la iglesia para este tema del COVID, de si ir, si no ir. Se polarizó la iglesia por este tema del rechazo y el apruebo. Pero ¿sabe lo que nos faltó conversar? Entender, primero, que Dios es soberano. Y lo que le hablaba hace un momento atrás. Dios tiene todo el mundo en sus manos. No hay nada que a Dios se le pase. Dios tiene todo el mundo en sus manos. Y nos podría pasar y podríamos pretender o decir, Dios no tiene control de esto. Pero sabe que cuando pasa esto, yo siempre recuerdo un corito que cantaban las hermanas Dorcas, que dice, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por su poder. Todo Dios lo tiene contabilizado. Me encanta ver a Dios teniendo control de todo. Incluso Él sabe cuántos pelos hay en mi cabeza. Así lo dice la Biblia. Pero mi mente es finita, mi mente no logra entender. Hay muchas cosas que no logro entender, hay muchas cosas que desearía que fueran distintas. Delante estábamos en un estudio bíblico y alguien decía que si no hubiera existido la caída del hombre, las cosas serían distintas. No habría muerte, no habría guerra, no habría envidia. Pero a causa del pecado que entró en la humanidad, es que ocurrieron todas estas cosas. Es que ocurren todas estas cosas. Es que no nos ponemos nunca de acuerdo. Es que hay envidia entre nosotros. Es que hay cosas de las cuales no estamos de acuerdo, en que nos polarizamos, como le decía hace un momento atrás. Pero lo importante es lo que le decía también. El caballito que elegimos para esta carrera es el caballo ganador. Dios siempre ha sido vencedor. Y Dios no necesita de nadie para vencer. Y eso es lo que me alienta, y eso es lo que alienta mi vida. Entender de que Dios sin mí, sin usted, Dios sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios no soy nada. Si Dios no está en mi vida, si Dios no está en mi corazón, si Dios no me ayuda a seguir adelante, yo iré a dar unos 10 pasos más y me voy a caer. Y hasta ahí nomás va a llegar la vida de este humilde servidor. Me gusta cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Él fortalece mi vida, Él fortalece mi corazón. Siempre he dicho, si estoy en pie, si hasta este momento estoy en pie, es por pura misericordia, no porque soy mejor que nadie, no porque tengo más méritos que alguien, sino por pura misericordia. Gracias a Dios que la salvación no es por mérito, porque mérito yo no tengo. Solo su gracia me sostiene, solo su gracia me ayuda para seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que entender, mi hermano. No fue necesario que alguien orara. Imagínese a alguien orando y diciendo, Señor, derrota a Dagón. No hubo nadie. Dios solito. Ahí, tranquilito, dentro del templo de Dagón, derrotando a Dagón y dejándolo en vergüenza. Y reducido a nada. Entonces, mi hermano, no nos olvidemos de esto. Dios sigue siendo Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. No es, la otra vez, y ves que nos toca hablar de esto, lo hemos dicho. Nos hemos asustado, sí, nos hemos asustado. Nos hemos preocupado, sí, nos hemos preocupado. Pero nuestro Dios aún tiene el control de todo. Las estadísticas dicen que el COVID va a volver a crecer, se va a achicar, pero
mi corazón tiene que estar confiado en el Señor. Señor, tú tienes el dominio de todo, en ti confío. Y esto es lo que no se nos tiene que olvidar, mis hermanos, lo poderoso que es nuestro Dios. Por eso le invito a que usted pueda leer la palabra de Dios, a que pueda instruirse en la palabra de Dios, que esa es la que nos alienta, esa es la que nos ayuda, esa es la que me da fuerza. De repente cuando he estado triste, cuando he estado decaído, he logrado abrir mi Biblia, he logrado abrir la aplicación de la Biblia y a través de un mensaje Dios ha bendecido mi vida y Él me ha levantado. ¿Sabe lo que me pasa a mí cuando leo estas historias de que demuestran que Dios es un Dios poderoso? Me acuerdo de lo que dice Habacuc. Señor, he oído de tus obras, he oído tus grandes hechos, y me dan ganas de decirle al Señor, y esto lo confirmo, y dice: Señor, aviva en medio de estos tiempos tus obras, así como lo hiciste en el pasado, avívalas en este tiempo. Somos llamados a ser canal de bendición. Aunque el mundo diga que todo está mal, el cristiano tiene el deber moral de decir: con el Señor somos más que vencedores. A pesar de que veamos que está todo nublado, a pesar de que veamos de que está todo mal, nosotros tenemos el deber como cristianos de decir: ¿sabe qué? Hay una esperanza. Y ese es el llamado en esta tarde, y eso es lo que le quiero decir en esta tarde. A pesar de las dificultades, a pesar de los errores que usted pueda haber cometido, hay un Dios de amor, hay un Dios de bondad, hay una bondad infinita que sigue manifestándose en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Si usted necesita del Señor, búsquele. Búsquele, porque aún hay tiempo. El Señor está con su oído atento esperando que usted pueda acercarse a Él. Salmo 105, versículo 4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Como le decía, de repente nos polarizamos y nos vamos para este bando, nos vamos para este otro bando. Pero el llamado es: busquemos al Señor, busquemos al Señor, busquemos al Señor, busquemos al Señor. No hay pensamiento humano que nos vaya a dar una felicidad. No hay idea humana que nos vaya a dar una solución. Pero sí la palabra del Señor nos da la solución. En ella encontramos las palabras de Dios. Pablo dice que la palabra es inspirada por Dios, útil para instruir, útil para enseñar, para redarguir. Cuando nos paramos ante este espejo, nos damos cuenta y decimos: Señor, me falta tanto. Y aquí es cuando viene el Evangelio y me dice: bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona, dice el Señor. Cuando los israelitas pensaron que habían sido derrotados, el Señor estaba derrotando al Dios de los filisteos y demostrando que Él era el Señor de señores, el Dios del mundo, el Dios de la creación, aquel que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquel que cuando el hombre pecó ahí en el huerto del Edén le dijo: yo voy a poner enemistad entre la culebra, entre la serpiente y entre la mujer. Y en un momento Jesucristo le va a pisar la cabeza en la cruz. Vemos señales. Estamos en un mundo donde se ven las señales de esta caída del hombre. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que también se ven las señales de esta redención que hizo Cristo ahí en la cruz. Él ya nos redimió, Él ya nos reconcilió con el Padre. Estamos en un mundo donde luchamos, donde tenemos luchas espirituales. Pablo mismo dice: ya no tenemos lucha contra sangre, contra carne, son luchas espirituales. Y esta batalla no la gano siendo yo, no la gano siendo el pastor, no la gano siendo el oficial, no la gano siendo el miembro de tal o cual iglesia. La gano siendo hijo del Señor, reconociendo que yo solo no puedo, reconociendo que necesito día a día al Señor. La única forma de ganar esta batalla
es esa. Le insisto en esto, a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestros errores incluso, a pesar de nuestras falencias, Dios sigue siendo Dios. Termino con esto que creo que ya lo hemos contado. Hay una película, mi inglés no es muy bueno, que se llama Come Air. No le voy a contar toda la película para no desvirtuarme, pero al final, mientras un avión va cayendo, había un tipo que le iba cantando: Él tiene el mundo en sus manos. Y era el único que iba tranquilo mientras el avión iba cayendo. Él era el único que iba cantando: Él tiene el mundo en sus manos. Sí, todo el mundo en sus manos. La palabra del Señor nos muestra esto. Dios tiene todo el mundo en sus manos. Él tiene el control de todas las cosas. Y aunque nosotros pensemos que Dios ha sido derrotado, que Dios ha sido vencido, es tiempo de que la iglesia evangélica, es tiempo de que la iglesia cristiana diga: ¿sabe qué? Dios no está muerto. Nosotros somos los encargados de llevar paz. Nosotros somos los encargados de llevar amor. Nosotros somos los encargados de llevar una palabra de aliento. Y la palabra de aliento en esta tarde es que Dios no está muerto. Y así como Dios derrotó a Dagón, Dios va a derrotar todas las cosas que se estén levantando en este tiempo contra el Evangelio, contra Dios, contra la familia. Entonces estemos tranquilos, estemos confiados. Porque así como Dios derrotó a Dagón, va a derrotar todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas, siempre y cuando nosotros confiemos en el Señor. Deseo que el Señor les bendiga, deseo que esta palabra haga vida en su corazón y vamos a orar al Señor, amén, para que esta palabra haga vida en nuestra vida, en nuestro corazón, valga la redundancia. Padre Celestial, gracias te damos, Dios, por esta nueva oportunidad en que podemos escuchar tu palabra. Tu palabra ha sido clara, Señor, y a pesar de que de repente nos cueste entender, a pesar de que muchas veces nos desesperemos, gracias, porque al poner nuestra mirada en ti sabemos que podemos ser más que vencedores. Nos unimos a Pablo en decir: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Gracias a Dios, porque la victoria no depende de mi estado de ánimo, no depende de mi situación económica, no depende de mi situación sentimental, de que si estoy triste, si estoy alegre. Señor, la victoria tú ya la diste. Y gracias por la salvación que tú nos has entregado. Gracias por reconciliarnos con el Padre. Señor, deseamos ser mejores personas. Deseamos ser canal de bendición. Por eso ayúdanos y aliéntanos para seguir adelante, para poder decirle al mundo que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina y que hay un Dios que tiene todo el mundo en sus manos, que Él tiene el control de cada situación, de cada cosa que pasa en nuestra vida. Tú tienes el control. Gracias te damos, Dios, por esto. Alienta nuestra vida, alienta nuestro corazón. Que no se nos olvide que así como tú derrotaste a Dagón, que así como tú lo convertiste en vanidad al cortarle su cabeza, al cortarle sus brazos, tú tienes el control de toda situación, de todo problema, a pesar de que quizá estemos con el agua hasta el cuello. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, porque nuestra esperanza no está en el hombre, nuestra esperanza no está en algún partido político, en alguna respuesta de algún hombre, de alguna mujer. Mi esperanza está puesta en ti, Señor. Por eso vivo confiado. Ayúdame, Señor, cuando me desespere, cuando piense que las cosas no están bien, cuando sienta que esto ya no da más. Ayúdame, Señor, para poder recordar esta palabra y entender que tú eres un Dios poderoso, entender que tú eres un Dios de poder. Gracias te doy, Dios. Esta oración la dejo ante tu presencia, Señor, no sin antes pedir, si hay alguien que esté escuchando, que esté pasando alguna situación, algún problema, ahí donde Él está, acércate con tu mano de amor, con tu mano de misericordia. Gracias, Señor, porque podemos vivir confiados.
En el nombre de Jesús, dejamos esta oración ante tu presencia, creyendo y confiando que tú siempre nos escuchas y tú la vas a responder, porque la dejamos en el nombre de Jesús, nuestro amado, nuestro bendito Salvador. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Mire, quiero enviar algunos saludos. Saludos, dice la hermana Luz Gajardo, desde Buin nos están viendo. Saludos a nuestra pastora Jessica también, que nos está viendo. No tenemos, yo no sé muy bien ver quién nos está viendo, así que, pero confiamos en que esto va a llegar. Más allá de las personas que tal vez estén viendo, quizás estén mirando el programa, la idea y el deseo es de que esto sea de bendición para usted. Si usted tiene a alguien a quien le pueda compartir, también le invitamos para que pueda compartir esto y para que sea de más bendición y pueda llegar a más personas. No sé si hay alguien que quiera que tenga alguna petición. Si no es así, creo que daremos término a este servicio dándole gracias al Señor. Damos gracias por haber estado, como le decía, por estar como familia. Damos gracias porque el Señor nos ha bendecido, porque Él nos ha guardado, porque Él ha estado con nosotros, siempre ha estado con nosotros. Entonces le damos gracias al Señor por esto, porque Él nos ayuda, porque Él nos alienta. Y no nos olvidemos, mi hermano, lo que nos decía la palabra. Dios sigue siendo Dios, siempre va a ser Dios. Y aunque nosotros de repente pensemos y nos desesperemos, Él está tranquilo. Esto es muy parecido, no sé si usted se acuerda del relato bíblico cuando Jesús va durmiendo supuestamente en la barca y llegan los discípulos y le dicen: ¿no te da miedo que nos ahoguemos? El Señor iba tranquilo. Muchas veces hay tormentas, muchas veces hay problemas, pero si el Señor va en nuestra barca, vamos tranquilos, vamos confiados. Él nos va a ayudar. Nuevamente les envío salud a todos nuestros hermanos que nos están viendo, y para el Señor siempre va a ser la honra y la gloria. Vamos a orar al Señor para dar término a este servicio. Señor, a través de Jesucristo vamos una vez más delante de su presencia. Señor, nuestro deseo en esta tarde es poder bendecir la vida de cada persona que tiene el privilegio de poder compartir del consejo de tu palabra. Esto que hemos hecho en esta tarde, Señor, te pedimos que llegue a aquellos lugares, Señor, insospechados. Señor, donde está la necesidad, donde está el problema, tú llegues por misericordia. No para vanagloria del hombre, no, Señor, para que se diga, o se alabe el nombre del hombre, Señor, sino para que tu nombre sea muy glorificado. Te doy gracias por la vida de aquellos que pudieron ver en directo, y también te pido por aquellos que pueden ver, Señor, esto a través de estas plataformas. Señor, gracias porque podemos, como hemos dicho, confiar en ti. Ayúdanos y enséñanos a descansar en ti, a confiar en tu poder, a confiar en tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es inspirada y tu palabra nos alienta. Gracias a Dios por tu amor, por tu misericordia. Bendice nuestra vida, bendice nuestro corazón. Señor, al poder desconectarnos de esta plataforma, permítenos llegar a alguien más y poder bendecirle a través de tu palabra. Señor, bendice a nuestra iglesia metodista pentecostal de Chile, acá en Calama. Bendice a nuestros pastores. Bendice, Señor, a cada cuerpo de nuestra iglesia. Si hay alguien que esté pasando necesidad, que esté pasando el problema, también bendícele, Señor. Ayúdanos, bendícenos para bendecir, ayúdanos para ayudar. Perdónanos para poder perdonar también, Señor. Gracias te damos, Dios. Gracias por esta nueva oportunidad de habernos reunido a través de esta plataforma. Ayúdanos, Señor. Esta oración la dejamos ante tu presencia, por los méritos de Jesús, nuestro amado, nuestro bendito Salvador. Amén. Deseo que el Señor les bendiga,
Deseo que el Señor le llene de mucha gracia, de mucha salud. Cuídese. La enfermedad aún no ha pasado. Entonces, el llamado es a cuidarnos, a ser responsables y a cuidarnos y a confiar en el Señor. Así que el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno. Un saludo de la familia Lorca Martínez para cada miembro de nuestra iglesia. Y que el Señor les bendiga mucho. Un abrazo. Les amamos.